las segundas reglas del juego? ¿Quién me las puede decir? Están en Génesis 3. Por un delicioso sneaker. Génesis 3:21, buscamos un segundo. Recuerde, Jesucristo en un momento creó al hombre para que el hombre fuera el rey, el profeta y el sumo sacerdote de la humanidad, ¿verdad? Y del universo. Eso es lo que tal vez a veces no comprendemos. Pero Adán rechazó eso. Jesucristo quiere trabajar juntamente con el hombre para estos tres motivos. Adán rechazó eso. Pero Jesús se lo vuelve a ofrecer, cambia las reglas. ¿Cuáles son estas reglas? Porque, digamos, estoy entendiendo como que Adán rechazó una vez y después Jesús se lo vuelve a ofrecer. Yo lo que estoy diciendo es lo mismo que todos sabemos en otras palabras. Adán fue creado, Jesús le ofreció la santidad, Adán la rechazó, Jesucristo se la vuelve a ofrecer. ¿Cuáles son las nuevas reglas? Las primeras reglas eran: no coma del árbol de la ciencia y el conocimiento. Las segundas reglas para obtener eso que Jesús le estuvo ofreciendo a Adán, ¿cuáles son? Génesis 3:21, luego Jehová Dios hizo vestidos de piel para Adán, para su mujer, y los vistió. Estas son las segundas reglas del juego, por decirlo de esta forma. Después de que Adán rechazó esta cuestión, es que Jesús se sacrificó, o se iba a sacrificar, ¿verdad? Para sufragar la ofensa que se produjo al comer el árbol de la ciencia y el conocimiento. Es el sacrificio de Jesucristo. Este sacrificio no se dio en ese momento, sino que se iba a dar después. Entonces, ¿qué entró aquí en juego también? Que Jesús le dijo a Adán que tenía que contarle a toda la humanidad eso que pasó en Génesis 3:21, que alguien tenía que pagar por el pecado que ocurrió, ¿verdad? En este caso, en ese momento Jesús tomó a dos animales, los mató e hizo pieles, ¿verdad? Entonces ahí se explicó esta cuestión. Adán, usted tiene que ahora en adelante explicarle a todos que la ofensa que usted hizo tiene que pagarla a alguien, hasta cuando yo llegue, dicho de otra manera. Entonces Adán se convierte aquí en el primer profeta de la humanidad. Él tenía que hablarle a todos en nombre de Dios las reglas del juego para poder alcanzar el destino para el cual fuimos hechos. ¿Capisco? ¿No capisco? ¿Universidad? ¿No universidad? ¿Vamos bien? Lula, sí. Si querés te leo el versículo en esta versión. Diga. Dice así: luego Dios vistió al hombre y a su esposa con ropas de piel, y dijo: ahora el hombre y la mujer son como uno de nosotros, pues conocen el bien y el mal. Si llegaran a comer algún fruto del árbol de la vida, podrían vivir para siempre. Bien. Entonces, vean la cuestión importante en Génesis 3:21. Antes de Génesis 3:21, las reglas para alcanzar el destino para el cual fue hecho la humanidad eran no comer del árbol de la ciencia y el conocimiento. Pasó. Viene otro camino, que es el sacrificio de Jesucristo, que iba a ser en el futuro, pero que en este momento todo el mundo tenía que saberlo. Toda la humanidad tenía que saber el sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Porque no había ocurrido, iba a ocurrir. Entonces aquí Dios le confiere, o Jesucristo le confiere a Adán o al hombre la responsabilidad de contarle a todo el mundo esta situación. Va de nuevo. Jesús le confiere al hombre la responsabilidad de contarle las reglas para la santidad a toda la humanidad. Después de esto, conocemos la historia, viene Moisés, la ley, y
los profetas. Los profetas son los que Dios designó para que la ley y el pueblo judío y todos los hombres conocieran los pensamientos de Dios, conocieran el corazón de Dios. Podemos decirlo de alguna forma que el primer profeta es Adán, y después de Adán vienen otra serie de bocas de Dios, una serie de personas que iban a dar a conocer al hombre los pensamientos de Dios, y sobre todo iban a dar a conocer al hombre la forma en la cual ellos pueden acceder a Dios. Esta forma o este conjunto de reglas, y no es el tema de hoy, nada más estamos viendo que Jesús constituyó a hombres profetas que iban a hablar de parte de Él lo que necesitamos saber. Verso 1. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Entonces vemos aquí lo que les estoy diciendo. La humanidad tenía que conocer los pensamientos de Dios. Entonces Dios constituyó a hombres profetas que iban a hablar de parte de Él. Y les habló durante muchísimo tiempo. Verso 2. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Hasta que llegó Jesucristo, Dios hablaba por profetas. Hemos aquí estudiado profetas como Jeremías, Isaías, Oseas, profetas, que son personas que Dios les da un mensaje para que lo transmitan a todas las personas o a ciertas personas. Pero bueno. Y así a través de la historia hay grandes profetas. Nada más se me viene a la mente para mí, el más grande ha sido Jeremías, que este hombre le habló, ha sido de los pocos profetas que sí le habló a toda la humanidad. Toda la humanidad en el momento que Jeremías vivió sí tuvo que ver con Jeremías. Y Dios pudo hablar de la humanidad por medio de él y la humanidad lo escuchó, pero no, por decirlo de alguna forma, no, el mensaje no fue tan efectivo, porque pues cada quien siguió en lo suyo. Sin embargo, en estos últimos días, dice el escritor de Hebreos, ha hablado por el Hijo. Antes del Hijo habían profetas, pero el verdadero profeta, el verdadero que habla en nombre de Dios es Jesucristo. Amén. Todas las personas que estuvieron antes de Jesucristo son o están por debajo de Jesucristo. Dicho de otra forma, un profeta es alguien que habla de parte de Dios, ¿verdad? Sin embargo, el Padre designó a Jesucristo para que Él sea el que se comunique de parte de Dios a todas las creaciones. Y Jesucristo es el que le dio cierto poder o autoridad a ciertos hombres para que hablaran en su nombre, hasta el día en que Él llegara. En realidad, el que habla de parte de Dios es Jesucristo. Y Jesucristo designó a ciertos hombres para que hablaran de parte de Él. Entonces vemos que en realidad el profeta, en realidad el quien es la boca de Dios es Jesucristo. Por eso es el sumo profeta, por decirlo. Sumo profeta está bien dicho. No, sumo sacerdote y profeta. Profeta. Jesús en realidad es la boca de Dios. ¿Sí, yo? Una pregunta. Dice, por ejemplo, este versículo, el número 2, es como el que marca el final, por decirlo así, de lo que era el ministerio de los profetas. De los profetas. Podemos verlo de esa forma, pero no lo es, porque después de Jesús vienen otra camada de profetas. Lo que sucede es que, por ejemplo, a lo que yo entiendo, según Hebreos, o sea, lo que está marcando es, o está pautando el escritor, es que la visión profética antiguo testamentaria judía
ellos tenían, el clímax está consumido en Jesucristo. Entonces él lo que les está explicando a los hebreos es que con Jesús no solo es la boca de Dios, es de quien Dios habla, porque la profecía antitestamentaria de quien habla es de Jesucristo. Correcto. Entonces, el escritor de Hebreos, que lo que le estás hablando, para todos la carta, pero es para marcar una pauta a los judíos, es que en Jesús se cumple la totalidad de la profecía dada antes. Correcto. Y que él, más que ser el profeta, es de quien se profetiza. Entonces, no hay nada más que explicar. Exacto. Después, ahorita vamos a ver siete afirmaciones sobre... Me parece que algo que tal vez deberías aclarar, que para un hebreo, esta carta va dirigida a hebreos cristianos. Para un hebreo, Moisés está en la cumbre, ¿verdad? Y Aarón también, y también hay hombres como Jeremías, Isaías y ellos están en la cumbre. Entonces, para ellos era muy difícil poner a Jesucristo por encima de ese personaje. Sobre todo porque es hombre. Para nosotros es más fácil ver a Jesucristo como Dios porque, digamos, no lo vimos como hombre. O sea, no lo vimos como hombre. Nada más escuchamos de Él como Dios. Pero para los hebreos de ese momento, ellos sí vieron a Jesús como hombre. ¿Quién ha visto aquí a Jesús comer? No, nadie. Pero hubo gente que sí vio a Jesús comer y decía, pero es que él come como yo, él va al baño como yo, él tiene que dormir como yo. ¿Cómo puede ser Dios? Nosotros nada más podemos leer lo bonito de Jesús, y abro comillas, ¿verdad? Entonces la tenemos más fácil para verlo como Dios. Entonces esta carta viene a, como dice el pastor y Diego, a botar toda esta situación y poner a Jesucristo como tal, y poner a Jesucristo tal y cual es, como Dios, como el profeta de la humanidad, como el rey de la humanidad y como el sumo sacerdote de la humanidad. Entonces vemos aquí que en Jesucristo no solamente se culmina la situación profética, sino que la profecía habla de Él. Él es el profeta y Él es el quien designa a los profetas que tienen que profetizar. ¿Ven la situación? Él es el profeta quien designa a profetas que tienen que profetizar. Él mismo es lo que los profetas dicen. Por eso es la palabra. Y vamos a ver 7 afirmaciones sobre Jesucristo. Y por eso les conté esta historia al principio, ¿verdad? De Adán y lo que es la humanidad. Porque estas 7 afirmaciones hablan del mensaje que los profetas tenían que decir. La forma en que Dios explicó las reglas con las cuales los hombres volverían a obtener su destino fue el judaísmo, y los profetas fueron quienes explicaron esto. Jesús vino a completar y a explicar el mensaje que se dio anteriormente. Él es superior a los profetas porque Él es el mensaje que los profetas tenían que dar. El trasfondo del mensaje profético podemos verlo en estas 7 afirmaciones que vienen más abajito en estos versículos. A quien constituyó heredero de todo. En un momento dado, Dios decide crear todo. Jesucristo es quien lo hace y el Padre es el quien le dice: todo esto es suyo, Jesús. Entonces vemos que Jesucristo, que es la expresión de Dios, es lo que vemos de Dios, creó todo. El universo entero es de Jesucristo. Porque Él lo creó, dice, por medio de quien asimismo se hizo un universo. Él es el heredero del universo. Él mismo lo creó. Verso 3, Él es el resplandor y la expresión exacta de la naturaleza, que esto es lo que venimos hablando y tal vez es el meollo del asunto. Jesús es Dios y es la expresión de Dios. Lo que vemos de Dios es Jesucristo. Y yo quiero que recordemos siempre esto. En realidad Dios es una palabra totalmente impersonal. ¿Qué significa esto? Cuando usted o cuando yo o cuando cualquiera dice Dios, en realidad no está hablando de nadie, está hablando de algo. ¿Capta la idea? ¿Me explico? Bien. Cuando yo te digo madera, ¿qué pensás?
madera. Y pensás automáticamente que la madera es dura, es café, puede haber de madera de pino, de cedro, bueno, diferentes maderas. Estás hablando de alguien, de una persona cuando vos decís madera. Bien, cuando vos decís Luis, el de al frente, ahí se estás hablando de una persona, ¿verdad? Cuando vos decís plástico, estás hablando de una persona. Bien, cuando vos decís Dios, no estás hablando de ninguna persona. Estás hablando de el conjunto de las perfecciones. Entonces, Dios en realidad es una palabra impersonal. Dios, no estás hablando de ninguna persona. Yo pensé toda la vida que sí. Pues no. En realidad, Jesucristo es una persona. El Padre es otra persona. Y el Espíritu Santo es otra persona. Ahora bien, estas tres personas son Dios. ¿A qué me refiero con esto? Que Jesucristo es totalmente perfecto. Tiene la totalidad del conjunto de las perfecciones. Él es omnipotente, omnisapiente y omnipresente. Él es amor, Él es justicia, Él es santo. El Espíritu Santo también. El Espíritu Santo es omnipotente, omnipresente, omnisapiente. El Espíritu Santo es amor, el Espíritu Santo es justo y es santo. Y el Padre también. Y la cristiandad dice amén. En esto se basa nuestra fe. Por eso, hablar de Dios con cualquier persona va a decir, sí, es que Dios para arriba, Dios para abajo, Dios para el centro, Dios para adentro. El diablo cree en Dios. El diablo cree en Dios, todo el mundo cree en Dios, porque creer en el concepto de Dios es creer en el concepto de que algo es totalmente perfecto, y eso está bien. Ahora, Jesucristo es Dios, el Padre también y el Espíritu Santo también. Ahí es donde la mula bota Genaro. ¿Buda es Dios? No. ¿Ven? Entonces, hablar de Dios es algo que todo el mundo lo hace. Pero hablar de Jesucristo es una cosa de cristianos. Entonces, es importante esto. Ahora bien, cuando yo hablo de Dios, hablo de tres personas y el conjunto de las características de las perfecciones divinas. De Dios, ¿qué es lo que podemos ver? A Jesucristo. Entonces, imaginemos un globo, como hacen los filósofos. Imaginemos a Dios como un espacio en el cual hay un montón de cositas que no podemos ver, pero sí podemos ver algo entre ese montón de cositas, y es Jesucristo. Ahora, Dios quiere hablarle a los hombres y lo hace por medio de, si lo saben, digan, de Jesucristo. Jesucristo es la boca de Dios. Jesucristo es lo que podemos ver de la perfección, del conjunto de las perfecciones. Por eso dice el versículo 3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Nosotros no podemos ver a Dios, lo que podemos ver es a Jesucristo. Punto final, café con tamal, porque así lo quiso el Padre. No es algo que se inventó alguien ahí, no, es algo que el Padre así lo quiso. Bien. Sustentador de todas las cosas. La palabra profética es que Jesucristo es el sustentador de todas las cosas. Nada subsiste si no es por medio de Él. Él es el Salvador. Dice, y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, Jesucristo es nuestro Salvador. Él es el quien nos limpió de los pecados y el quien nos redime. Recuerde lo que le dije, a Adán se le ofreció algo. ¿Qué se le ofreció? Jesucristo es el que creó el universo. Él es el heredero del universo. Él, por lo tanto, es el rey del universo. Y creó a Adán. ¿Para qué? Para, juntamente con él, reinar el universo. Hablarle al universo, juntamente con el hombre de sí mismo. Y
ser sumo sacerdote de la humanidad. Recuerden que Jesucristo es el sumo sacerdote, pero Él nos constituyó a nosotros sacerdotes. Entonces, en realidad, ¿cuál es el plan de Jesucristo con la humanidad? Porque recuerden que Él creó cosas antes y va a crear cosas después de nosotros. No sabemos lo que creó antes, lo único que sabemos es que creó a los ángeles, ¿verdad? No sabemos si hay algo antes que los ángeles y de nosotros, no lo sabemos y tampoco nos interesa. Y sí sabemos que va a crear cosas después. Todo eso que va a crear Jesucristo, todo eso, Él quiere reinar juntamente con el hombre. Por eso Jesús es hombre, porque Él va a reinar el universo juntamente con el hombre. Y también el hombre lo constituyó profeta porque el hombre va a hablarle a las creaciones de Jesucristo. Y las creaciones van a hablar con el hombre para que el hombre hable con Jesucristo. ¿Capta la idea? Amén. Vean que Jesucristo es la boca de Dios y esto es el mensaje profético, hermano. El mensaje profético, la salvación es un paréntesis entre todo lo que el mensaje total es. Y veamos esto: Él es nuestro Salvador, que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Todo esto debemos verlo de esta forma, que Jesucristo es el profeta que vino a decirnos todos los planes que tiene con nosotros. Designó hombres antes de Él para que hablaran este mensaje, pero después Él vino a completar la profecía y a que la gente viera la profecía, ya que la viera tal como es. Antes de Jesús la gente escuchaba la profecía. Cuando vino Jesús ya la gente pudo ver la profecía. Y profecía, entiéndase por el mensaje, ¿verdad? Que Jesucristo en sí, Él es el mensaje. También es el que da el mensaje y el quien designa a ciertos hombres para que den el mensaje. Jesucristo nos purificó para que juntamente con Él heredáramos todas las cosas, dice Pablo en otro lugar. Por eso mucha gente piensa que Pablo escribió Hebreos, porque este concepto solo Pablo habla de él, ¿verdad, pastor? El heredar todas las cosas, solo Pablo habla de eso, y es algo que nadie sabía hasta este momento. Nadie sabía que Él es el dueño. Nadie sabía que, exactamente, nadie sabía que Jesucristo era el dueño, hasta que la profecía vino a completarse y Pablo escribió: heredaremos juntamente con Él todas las cosas. Y luego viene a completarse esa idea aquí: Jesucristo es el heredero de todas las cosas y nos hizo a nosotros parte de eso. ¿Para qué? Juntamente con Él hagamos estas tres más la cuarta, que es... Tal vez para que hagas una aclaración también, porque no solo es el creador, sino que también Él está sosteniendo toda la creación. Imagínese usted lo que pesa el universo y está en un vacío. O sea, ¿por qué no se cae? Exactamente, de hecho eso es uno de los problemas más grandes de este siglo, que nadie sabe cómo todas las cosas están juntas. Porque Albert Einstein hace tiempo dijo que el universo se estaba expandiendo y calcularon y dijeron: pero si Albert Einstein tiene razón, ya no deberíamos existir. Entonces nadie sabe quién es el que sostiene todas las cosas. Usted no se ha preguntado por qué simple y sencillamente su dedito no se... porque el agua está juntita. Bien, Jesucristo es el quien sostiene todas las cosas. ¿Por qué? Porque hay gravedad. O sea, ¿de dónde nace la gravedad? Ese es otro de los grandes problemas, nadie sabe. Y hay 10.000 teorías de eso. Están en YouTube, pues las pueden ver para que vean que no es mentira. Busquen teoría de cuerdas. Nadie sabe quién es el que sostiene todas las cosas. Bien, nosotros sí sabemos. Amén. A los científicos dicen: es que hay una cuestión que se llaman las cuerdas, y otros dicen: no, es que hay una partícula de aquí y allá. Bien, estos son patrañas. Nosotros sabemos que el que sostiene el universo es Jesucristo. Amén. A Él es la gloria. Bien, hermanos, vemos que Jesucristo es superior a los profetas. ¿Por qué? Porque Él es quien designó a los profetas. Él es de quien hablaron los profetas.
mismo es la profecía y Él es el profeta. Bien, hermanos, vemos aquí que el escritor de Hebreos nos aclara de quién se habla en toda esta cuestión y se habla de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, si no hay dudas, comentarios o aportes. Johnny, ¿todo claro? ¿Más o menos? Bien, entonces vamos a orar para dar por concluir la escuela dominical. Sí. Una pregunta. Claro que sí. Bueno, Hebreos aclara, ¿verdad?, que Jesucristo es Dios. Ajá. Eso nosotros lo tenemos claro. ¿Qué pasa con, digamos, por ejemplo, los testigos de Jehová? ¿Estos libros los sacan de las Biblias de ellos? Si no los sacan, los modifican. De los testigos de Jehová y los adventistas modifican la Biblia. Entonces, donde Juan dice que Jesucristo es Dios, ahí lo modifican, lo cambian y ponen que era un Dios, o sea, uno más, uno menos. Una creación muy buena, muy grande de Dios, pero que en realidad no es Dios. Por eso es importante saber, ¿no?, que Dios son tres personas, porque esa es la base de lo que creemos. Amén. Sí, entonces, gente como testigos de Jehová, adventistas y otras denominaciones o sectas consideran a Jesús como un profeta. Bueno, los mormones consideran a Jesús como un profeta, uno más, uno menos. Pero aquí el escritor de Hebreos dice que Jesús no es un profeta más, ni uno menos. Él es el profeta, porque Él es la profecía y Él es quien designa a los profetas. Entonces, como les dije anteriormente, como decía el pastor, un hebreo hasta un islam ven a Moisés grandísimo. Y Abraham también. Y bueno, yo sí, ¿verdad? Yo si fuera judío o algo así, vería a Jeremías, pero brutalísimo, ¿verdad? Eran seres humanos, profetas y toda esta cuestión. Y llegó Jesucristo, que vino a hacer cosas de profeta. Entonces ellos dicen, es un profeta, como Jeremías. Tal vez sea más grande que Jeremías, no lo sabemos. Para tal punto menos que Moisés, puede ser. Pero no. Aquí el escritor dice no. Jesús es el papá de los profetas. ¿Por qué? Porque Él es quien le dice a los profetas qué es lo que tienen que decir. Y resulta ser que los profetas, ¿de quién hablaban? De Jesús y de todo el mensaje que tiene para nosotros. Sí. He dicho. No, yo no he dicho, yo no dije nada. Palabra he dicho. Bien. Entonces vamos a orar para dar por concluida la escuela. Padre, le damos gracias por su palabra y por el mensaje profético que nos dejó a través de todos los profetas y que Jesucristo vino a completar. Le damos gracias porque el Espíritu Santo es quien nos acomoda esto en la cabeza y en el corazón, que tal vez a veces es un poco complicado, Señor, pero en realidad le damos gracias porque nos explica directamente. Le pedimos, Señor, que este mensaje pueda ser comprendido por ayuda del Espíritu Santo y ponemos el resto del servicio en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén.